22 de mayo del 2023. Los integrantes del equipo son Castillo Díaz Sandro Gael, Garza Carranza Jimena, González Herrera Roberto, Pérez Estrada Lucero Alelí y Rodríguez Villanueva Abrams Misael. En este producto integrador de aprendizaje se aborda la problemática de la corrupción en México, que afecta el desarrollo político, económico y social del país. El ensayo busca analizar los matices de este fenómeno y exhortar a los jóvenes a combatirlo. Se resalta la importancia de la ética y la honradez para combatir la corrupción, así como se exploran posibles soluciones y formas de mejora del país. La corrupción en México es un problema de larga data que ha afectado profundamente al país. Se refiere al abuso de poder y uso indebido de recursos por parte de funcionarios públicos para el beneficio personal o de terceros. Ha debilitado instituciones y socavado la confianza en el gobierno. Aunque se han implementado estrategias para combatirla, persiste debido a la impunidad y la falta de sanciones efectivas. La sociedad demanda transparencia y castigo a los corruptos. Para combatirla, se debe promover una cultura de legalidad, fortalecer instituciones y fomentar la participación ciudadana. La corrupción no está limitada a un tiempo o lugar específico en México y puede manifestarse en diferentes sectores. Es un desafío que requiere una atención constante en un enfoque integral. La corrupción en México está estrechamente vinculada a la ética, la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Se trata del abuso de poder para obtener beneficios personales o favores indebidos, violando los principios éticos y morales que deben guiar la conducta de los funcionarios públicos. La corrupción socava la cultura de la legalidad al generar un ambiente en el que las normas y regulaciones pueden ser evadidas o ignoradas a cambio de sobornos o influencias indebidas. Esto mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones y debilita el Estado de Derecho. Para combatir la corrupción en México, es fundamental promover una cultura de la legalidad que fomente el respeto a las leyes y los valores éticos. Es necesario fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. Además, se requiere la participación activa de la sociedad civil y una educación que promueva valores éticos y ciudadanos para erradicar las corrupciones en todas sus formas. Este desafío requiere un enfoque integral y constante, abordando las causas ya subyacentes y trabajando en múltiples sectores, como la política, la administración pública, la justicia y el sector empresarial. La identificación del problema. La problemática principal es la corrupción en México, la cual está estrechamente relacionada con la falta de ética, la debilidad de la cultura de la legalidad y el deterioro del Estado de Derecho. La corrupción implica el abuso de poder para obtener beneficios personales, violando los principios éticos y debilitando la confianza en las instituciones. Es necesario promover una cultura de legalidad, fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y fomentar valores éticos para combatir la corrupción de manera efectiva. Los objetivos. Número 1, promover la conciencia y la educación ciudadana. Valores, honestidad, integridad, justicia, cumplimiento de leyes, prevenir corrupción. Fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho. Fortalecer instituciones, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, limitar corrupción, responsabilidad ante justicia. Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, funcionarios responsables, acceso a información y reducir corrupción. Reforzar la cooperación internacional, estándares éticos, acuerdos anticorrupción, cultura legal, Estado de Derecho. Fomentar la participación ciudadana, ética, cultura legal, supervisión, denuncia de corrupción, rendición de cuentas, presión por principios éticos y Estado de Derecho. Implementar políticas de integridad y ética en el sector público y privado. Refuerzan importancia ética, decisiones, funciones, responsabilidades, prevenir corrupción, cultura legal basada en principios éticos. Bueno, en el caso de las metas, la primera meta que tendríamos sería promover la conciencia y la educación ciudadana, que serían las escuelas, universidades, cultura legal, valores cívicos, campañas nacionales anticorrupción, sensibilización, efectos negativos, ética en vida cotidiana. La segunda meta sería fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho. Reformas legales y administrativas fortalecen sistemas de justicia,
Dotan recursos y capacitación personal para cumplir la ley y prevenir corrupción. Supervisión y rendición de cuentas aseguran transparencia en gestión pública. La tercera meta que tendríamos sería mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Transparencia de recursos y contrataciones públicas. Control financiero para prevenir corrupción. Participación ciudadana en supervisión gubernamental. La cuarta meta tendríamos reforzar la cooperación internacional. Transparencia entre recursos y contrataciones públicas. Control financiero para prevenir corrupción. Participación ciudadana en supervisión gubernamental. La quinta meta sería reforzar la cooperación internacional. Participar en convenciones internacionales anticorrupción, cooperación y colaboración internacional y intercambio de información y experiencias anticorrupción. Por último, fomentar la participación ciudadana. Canales de denuncia seguros, participación ciudadana en decisiones públicas, fortalecer organizaciones anticorrupción, políticas de integridad en sector público y privado, capacitación en ética y prevención de corrupción, establecer unos sistemas. Esa sería la parte de las metas. En resultados esperados, los resultados esperados en la lucha contra la corrupción son transparencia y rendición de cuentas para promover una cultura de integridad, fortalecimiento de las instituciones para una respuesta eficaz y justa, prevención y disuasión a través de medidas preventivas y programas de capacitación y participación ciudadana. Activa la vigilancia y denuncia de actos corruptos. Estos esfuerzos buscan erradicar la corrupción, promover la equidad y restaurar la confianza en las instituciones públicas y privadas. La parte de cadenización y presupuesto, en el contexto de México, la cadenización y el presupuesto para abandonar los temas de promover la conciencia y la educación, fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho y reforzar la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. Podrían adoptarse de la siguiente manera. Participar activamente en iniciativas y comisiones internacionales. Permanentemente, participación en iniciativas y comisiones internacionales como la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mediante la asistencia a reuniones, conferencias y colaboraciones internacionales, establecer mecanismos de cooperación y colaboración contra otros países. Permanentemente, establecimiento y mantenimiento de canales de comunicación y colaboración con otros países para intercambiar información y experiencias en la prevención y combate a la corrupción. Por último, desarrollar y adaptación de programas educativos. Eso sería contratación de expertos, capacitados de docentes de desarrollo de materiales educativos en la ejecución de campañas de sensibilización. Producción de materiales publicitarios contra espacios de medios de comunicación y implementación de reformas legales y administrativas. Consultoría legal, asesoramiento técnico, comunicación y promoción de reformas. Dotación de recursos y capacitación de personal. Contratación de la personal adicional, desarrollo de programas de capacitación y adquisición de equipos y materiales necesarios. Bueno, ahora hablaremos de los aspectos metodológicos y de estilo, los cuales se utilizarán programas educativos, campañas de sensibilización, reformas legales y administrativas, supervisión, participación ciudadana, cooperación internacional y políticas de integridad para abordar el problema, así como también se utilizará un enfoque educativo y de concienciación para promover valores éticos y la cultura de la legalidad. Se enfatizará la transparencia, participación ciudadana y colaboración internacional. Se fomentará el diálogo entre sociedad civil, gobierno y sector privado, utilizando un lenguaje claro y accesible en las comunicaciones. El siguiente punto que abarcaremos será la población atendida, la cual se busca atender a la sociedad en general, incluyendo ciudadanos, estudiantes, funcionarios públicos, empleados del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Los objetivos son crear conciencia y promover la educación en ética y cultura de la legalidad. Se implementarán programas educativos y campañas de sensibilización a nivel nacional. También se fortalecerán las instituciones y el Estado de Derecho a través de reformas legales y administrativas. Se promoverá la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Habrá colaboración internacional y se implementarán políticas de integridad y ética en el sector público y privado.
Todo esto busca generar una cultura de integridad y rechazo a la corrupción en la sociedad, así como unos fundamentos éticos. Por ejemplo, la falta de integridad, el cual pues es el abuso de poder para beneficio personal en detrimento del bienestar público, falta de integridad y ética. El siguiente es cultura de impunidad, los cuales son actos corruptos sin consecuencias, falta de rendición de cuentas, debilidad institucional, fomenta la corrupción y socava la confianza en las autoridades. Y también desigualdad social, los cuales pues, se refiere al desvío de recursos públicos hacia manos privadas, afecta a grupos vulnerables y aumenta la desigualdad social. El siguiente fundamento ético es el abuso de poder. El abuso de poder para beneficio personal contradice principios éticos de equidad e imparcialidad. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Funcionarios influidos por intereses personales o económicos en lugar del bienestar de la sociedad. Incumplimiento de deberes y responsabilidades. El incumplimiento de deberes y responsabilidades de funcionarios públicos traiciona la confianza y socava principios éticos fundamentales. Áreas de oportunidad. La primera dice, fortalecimiento institucional. Es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, como la Fiscalía General de la República y los órganos de control interno. Esto implica proporcionarles los recursos necesarios para garantizar su autonomía e impulsar reformas legales que faciliten su trabajo. Número 2. Transparencia y rendición de cuentas. Promover la transparencia en la gestión pública y garantizar la rendición de cuentas son medidas esenciales para prevenir la corrupción. Esto implica implementar políticas y regulaciones que promuevan la divulgación de información pública, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Número 3. Educación y concientización. Fomentar una cultura de integridad desde una edad temprana es clave para combatir la corrupción. Es necesario fortalecer la educación ética y cívica en las escuelas, así como promover campañas de concientización que destaquen los costos sociales y económicos de la corrupción. Número 4. Cooperación internacional. La corrupción es un problema global y requiere esfuerzos de cooperación internacional para combatirla de manera efectiva. México puede fortalecer la cooperación con otros países en áreas como el intercambio de información, la asistencia técnica y la recuperación de activos robados. Por último, la conclusión general. La corrupción en México representa un desafío ético y social de gran magnitud. Este fenómeno socava los principios fundamentales de integridad, justicia y servicio al interés público. La persistencia de la corrupción ha generado una cultura de impunidad y desconfianza en las instituciones, lo que afecta negativamente el desarrollo y la cohesión social del país. Para abordar este problema es necesario adoptar un enfoque ético que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción de valores éticos en todos los niveles de la sociedad. Fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción es esencial, proporcionándoles los recursos y la autonomía necesarios para su adecuado funcionamiento. Además, se requiere fomentar una mayor conciencia ciudadana sobre los costos y las consecuencias de la corrupción, a través de la educación cívica y ética. Esto implica inculcar desde temprana edad valores de honestidad, integridad y responsabilidad en la sociedad. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.